Hoy voy a usar PowerPoint, pero voy a usar simplemente para mostraros algunos flashes, así que no me voy a mover mucho de aquí. Estaba recordando esta semana, creo que los miembros de iglesia habré recibido a través de WhatsApp las plenarias del retiro de iglesia. Una de las buenas bendiciones de tener que mandarlo es que antes tienes que revisarlo, editar un poco los archivos, quitarle silencios, quitar un poco de ruido de fondo, no todo, y cortar, ¿verdad?, las partes. Y entre todo eso, pues evidentemente ya empiezas a escuchar y empiezas a revisar. Y recordaba cuando el pastor David Dixon nos hablaba acerca de la sociedad líquida. Solamente lo dejo aquí, los que estuvisteis en el retiro lo sabéis, los que no, para eso hemos mandado las plenarias, para que podáis escucharla, podáis reflexionar. Y él hablaba acerca de este escrito del sociólogo Zygmunt Bauman, que es bueno recordar que es un escrito del año 2000, no es igual, pero este sociólogo polaco ya en el año 2000 hablaba acerca de cómo la sociedad líquida se estaba adentrando en el pensamiento de los países occidentales. Hoy en día vemos cómo eso ya ha permeado totalmente. Ha escrito este autor diferentes libros hablando del amor líquido, de las relaciones líquidas, de la educación líquida. Y parte de lo que muestra es, como bien nos decía el pastor David Dixon, la falta de identidad, el ataque hacia la identidad de las personas y también las faltas en la familia, consecuencia del ataque frontal que nuestra sociedad está teniendo sobre el modelo tradicional de familia. Así que dos ámbitos que se están viendo afectados, tu vida y en la mía en menor o en mayor medida, en tu entorno y en el mío, mayor o en menor medida. Nuestra iglesia, cualquier otra, mayor o menor medida. Doy un salto 10 años más tarde del año 2000, el año 2010. El sociólogo Christian Smith escribía acerca de cómo en Estados Unidos la percepción de lo que la fe es estaba afectando a las personas. Estudios mucho más recientes, irán dentro de poco solamente 10 años, una década después de los escritos de Zygmunt Bauman. Christian Smith hablaba acerca de cómo en la fe de las personas se está creando un tipo de pensamiento que él denominó, yo lo traduje, teísmo terapéutico moralista. Teísmo terapéutico moralista. Y cada una de esas palabras tiene un porqué bastante importante. Deísmo, lo podéis adivinar, fe, Dios, terapéutico, orador, persona, pero moralista, basado en la moralidad. Y quiero poner, no, ya se había adelantado, gracias Claudio. ¿Cómo se define o cómo definía él el deísmo terapéutico moralista? Algo que estaba permeando, de nuevo, en un sentido más profundo o menos profundo, a la vida de las personas, a la familia e incluso al pensamiento dentro de las iglesias. Creer que existe un Dios que ha creado, ordenado el mundo y cuida de la humanidad y la tierra. Pues bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que eso no se ha perdido. Parte imprescindible del pensamiento judeo-cristiano. Dios creador de los cielos y de la tierra, un Dios sustentador que no solamente crea y ordena, sino que cuida de la existencia, tanto de la humanidad como de la tierra. Aquí ya empezamos a derivar un poco hacia lo terapéutico. Dios quiere que la gente sea buena, lo moralista, que sea amable y justa para con los demás, tal y como enseña la Biblia. Muy bien, pero no solamente como enseña la Biblia, sino, en fin y al cabo, como la mayoría de las religiones del mundo enseñan.
vemos el moralismo incluido como parte y dentro de la forma del pensamiento de la fe. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse bien con uno mismo. Pues ahí tenemos algo mucho más terapéutico que teológico. Que el objetivo central de la vida sea el sentirse bien y el sentirse bien con uno mismo, va a tener implicaciones muy directas en cómo vivimos, ¿verdad? Que Dios no necesita estar particularmente involucrado en tu vida, a menos que Dios necesite hacer algo y entonces Dios ya te lo dirá. Dios ya hará algo contigo. O que Dios necesite resolver algún problema, entonces ya le dirá a alguien que se encargue de hacerlo. El último ítem es que la gente buena va al cielo. Claro, todas estas cosas las hemos escuchado. Yo creo que ninguno de vosotros se escandalizará al escuchar todo esto. El problema es cuando todo esto es una misma persona la que lo cree. Cuando todo eso forma parte, digamos, del canon de creencias que tú o tú o tú o tú puedes tener. Y que eso es lo que tú crees como parte de tu fe. No hace falta pensar mucho para darnos cuenta de que aquí hay cosas que no están muy bien, vista crítica, que no es compatible creer en ese Dios creador de los cielos y la tierra con el propósito por el cual Dios ha creado todo. Y que ese propósito sea simple y llanamente ser feliz. Que lo que hagas te produzca felicidad, que por lo tanto busques esa felicidad sea como sea. Que Dios no quiera hacer nada en el mundo a menos que sea simplemente actuar como bombero del mundo, es decir, solucionar problemas. 112 al rescate. Cuando Dios quiere hacer algo, entonces llama a alguien, le dice lo que tiene que hacer y él lo hace en el nombre del Señor. Para lo demás, Dios no necesita estar involucrado en la vida. Como consecuencia de eso, evidentemente viene lo último, ¿verdad? Es así, entonces todo el mundo que sea bueno tendrá que ir al cielo. Ese pensamiento, mayor o menor medida presente en tu vida, lo voy a dejar ahí. Voy a dejar la diapositiva puesta durante un momento, porque esta semana comentaba en el discipulado y algunos lo habéis podido ver. Empecé pensando en el tema que voy a desarrollar esta mañana. Empecé a leer este libro, Jesús entre dioses seculares. No me gusta hacer demasiada publicidad, solamente de aquellas cosas buenas que nos pueden aportar y compartía, si lo habéis visto en Instagram o en Facebook, que sería uno de esos dos libros que todo el mundo tendría que estar leyendo hoy, la Biblia y este libro. Lo diréis, qué exagerado. Bueno, si quieres aprender y saber cómo la Biblia debe formar parte de tu vida, qué peligros encuentras en tu vida, para dejar que la Biblia haga mella en ella, entonces es posible que necesites leerlo para saber que Dios hoy en día, que Jesús hoy en día, incluso en tu vida y en la mía, puede ser uno más de los dioses a los cuales servir o entregar. Estábamos en el discipulado, nos comentaba Raúl, nos recordaba que el pueblo de Israel, igual que la vida de Salomón, que es quien hemos estado estudiando, no es que renegaran totalmente de Dios y dijeran, pues yo no quiero saber nada de Dios. Es que la mayoría de las ocasiones no supo poner a Dios como el único Dios a quien adorar. Y se rodearon de otros dioses que empezaron a hacer sombra al único Dios verdadero. Y hermanos, esa es la inquietud con la que vengo esta mañana. Porque hay, tal y como desarrolla el autor de este libro, Rabí Zacarías y su compañero Vince Vitale, hay muchas cosas en nuestras vidas que están oscureciendo, haciendo sombra o apartando a Jesús del centro de la vida. Si vais al libro, este autor habla del ateísmo y cómo el ateísmo está influenciando en el cientificismo, en el pluralismo, en el humanismo, en el relativismo y en el hedonismo. Lo interesante es que todos estos pensamientos al final están aquí entre nosotros.
en mayor o en menor medida. Y muchas veces no identificamos que son pensamientos que no vienen de la Biblia y de la palabra de Dios, sino que hemos ido incorporando como parte de ese deísmo terapéutico moralista tan presente, como muestra un botón. El autor habla acerca de un hermano musulmán que se convirtió al cristianismo. Y él decía, lo primero que me he dado cuenta al vivir mi vida como cristiano en Occidente, comparándola con cómo yo vivía mi vida como musulmán en Oriente Medio, es que para mí la fe, era musulmán, era como un gran círculo y mi vida era como un punto dentro de ese círculo. Mi fe lo embargaba todo y mi vida era simplemente un punto más dentro de mi fe. Sin embargo, ahora que soy cristiano me he dado cuenta que la mayoría de la gente en Occidente es todo lo contrario. Su vida es un gran círculo donde la fe solamente es un puntito que afecta muy poco. Toma. Concluía, en Occidente la fe es un interés meramente extracurricular. Estáis involucrado en el mundo de la educación, sabéis lo que eso significa, ¿verdad? La fe es algo aparte de lo que se enseña formalmente, simplemente una cosa más, una actividad como otra cualquiera, un aspecto más de la vida supeditado a la paz interior. Y aquí es donde vienen los problemas. La fe rara vez entra en la conciencia como una convicción. Si eso está ocurriendo, hermanos, tenemos un gran problema. Si tú estás aquí y has venido a entretenerte, seguramente hasta aquí hayas tenido un buen entretenimiento, de buena música, ha habido gente maja aquí delante. Has podido decir, uy, qué chica más linda, aquella que está delante, están todas casadas. Qué chicos más guapos, no todos están casados, ya alguna información que es vida. Puedes pensar que estos asientos son más o menos cómodos, que hasta aquí el programa ha sido más o menos entretenido. Puedes comparar incluso con otras iglesias de las que vienen, con otras cosas, y eso, hermanos, es parte de la búsqueda de la satisfacción personal que tienes. Pero si eso queda ahí, saldrás de aquí y mañana seguirá siendo el mismo. No habrá cambiado absolutamente nada. Y eso es un problema, porque déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Seguramente en televisión escucharás cosas más entretenidas de las que vas a escuchar aquí. Te podrías haber quedado en tu casa con el albornoz o el pijama puesto y haber conectado con nuestro culto online. Estarías recibiendo lo mismo, además un poquito más cómodo, ¿verdad? Me gustaría llevaros a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 17. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Si os preguntáis si todo lo que voy a decir está en el libro, os digo que no. Hechos 17, los versículos 16 al 21. Un poco de contexto es que Pablo va a Atenas y está en Atenas esperando a que Timoteo y Silas se le unan en el camino misionero. Y cuando él está allí, echa una mirada acerca del centro de la filosofía y de la religiosidad del tiempo, encuentra algunas cosas curiosas, interesantes, que le llaman la atención. Capítulo 17, versículos 16 al 21, dicen que mientras Pablo esperaba, Silas, estaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían.
Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que nos hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y entre paréntesis, aparecerá en vuestras Biblias, y no menos importante, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Para quien piense que estamos en la sociedad más avanzada del mundo, que hoy en día el progresismo nos está llevando más allá de cualquier otra época, y que hoy en día somos la supremacía filosófica, intelectual o incluso política de la historia, y se van a chafar un poquito, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y sabemos que la filosofía griega era tan avanzada como hoy en día, pues, y que hoy en día no hemos pensado nada nuevo que no se haya pensado antes. El problema es hasta qué punto nos dejan ir. Volvemos a recordar quiénes eran los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos defendían que una persona sabia era aquella que sabe buscar el placer y conseguir el equilibrio en el disfrute de los placeres. ¿Tiene algo que ver con eso? Un poco mucho, ¿verdad? Los estoicos sostenían que hay un orden que sostiene todo el universo. ¿Tiene algo que ver con eso? Mucho, ¿verdad? Pero ellos pensaban también que no hay nada en el ser humano que pueda hacer cambiar ese orden. El sabio para los estoicos es aquel que sencillamente calla y acepta el dolor, por ejemplo. Pablo consiguió llamar la atención de las personas al hablarles del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y atentos, atentos a esto, porque, como decía, en la super sociedad occidental progresista, la más avanzada de la historia, la más libre, la más despegada de Dios, la más tolerante, ¿sabéis en qué se sustenta? Esto podéis preguntarle a cualquiera de vuestros amigos, vecinos, familiares, incluso a vosotros mismos. Encontrar un sentido para la vida, un propósito para la vida, en conseguir que todas nuestras experiencias sean placenteras, que hagamos aquello que nos gusta, que nos conviene, lo que sentimos bien, en evitar el dolor a toda costa. Son los tres pilares del pensamiento y de la vida. Seguir intentando encontrar cuál es el sentido y el propósito de la vida. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué me levanto todos los días por la mañana para ir a trabajar? ¿Por qué tengo que estudiar con el rollo que es primero y segundo de bachillerato? ¿Que no me sirve para nada? ¿Esto para qué? Conseguir el placer a toda costa, todo lo que hagamos, y intentar evitar el dolor, sea como sea. Y ahí nos encontramos tú y yo, contigo y conmigo, en lo que es para mí la gran palabra de hoy en día. Se llama hedonismo. Haz lo que te haga feliz. Haz lo que te haga feliz. Eso es el mejor consejo que le dieron a un amigo para saber decidir si tenía que divorciarse o no. Haz lo que te haga feliz, porque Dios quiere que seas feliz sobre todas las cosas. ¿Te suena eso? Y fue un consejo dentro de la iglesia. Esta mañana estudiábamos en el discipulado acerca de la ley de Dios y cómo hoy en día ponemos todo tipo de excusas para muchas leyes. Muchas leyes de las que encontramos en la palabra. Cuando Dios prometió una, dos y tres veces, haz y cumple
con la ley que os he dado, para que os vaya bien, para que no paguéis las consecuencias de vuestros actos, para que vuestras vidas tengan propósito, para que vuestras vidas sean fructíferas. Y el pueblo, vez tras vez, ¿qué hacía? No, son cosas antiguas. Ya han pasado muchos años. Que algún tipo de enseñanza tiene que haber, algún tipo de estudio tenemos que hacer sobre eso, porque eso sería para entonces, pero para hoy no. ¿Suena eso? Hermanos, eso es deísmo terapéutico, moralista 100%. Rebatir a Dios. Ahí comenzaron todos los males, en Génesis 3. Con que Dios te ha dicho, ¿recordáis? Con que Dios te ha dicho, no hombre, que moriréis. No, Eva, que no, van por ahí. Que Dios sabe que no, que vas a ser igual que Él. Dios no quiere que seas igual que Él. Come, suena. Estamos hablando del reino de Dios. Y me gustaría no centrarme en todo este análisis, sino que tocáramos fondo, vida y a la mía. En esta mañana te fueras con algunas inquietudes. Porque hermanos, el reino de Dios, ese que es como un grano de mostaza que va creciendo poco a poco y se hace como un árbol. El reino de Dios, ese es que es como una perla preciosa, de un valor incalculable. Es como un tesoro escondido, cuyo valor es incalculable, pero que tiene un costo terrible. El reino de Dios siempre ha sido contracorriente. Y a menos que tengas eso en cuenta, te vas a estar chocando continuamente con la realidad de si tienes que hacerle caso o más a lo que te dice la sociedad hoy en día o a lo que te dice Dios. Si a lo que te está llevando la sociedad hoy en día o a los que Dios quiere llevarte. ¿Qué aprendemos del reino de Dios? Que es contracultura, que es contracorriente. Fijaos, soy un poco estudio teológico. Salió en el año 2015 otro estudio que sugirió que según la visión hedonista de hoy en día, ver nuestros placeres al máximo, dado que algunos animales pueden sentir placer como los humanos, pero no llegan a experimentar el dolor o el sufrimiento tal y como nosotros lo experimentamos, entonces deberíamos concluir que esos animales tienen más valor que los humanos. Si solamente experimentan placer, pero están exentos del dolor que nosotros experimentamos, ¿eh? Ellos tienen más valor que nosotros, porque son capaces de no sufrir dolor y tú y yo sí que lo sufrimos. No dolor físico, y ahí es donde va esto. Si experimentar placer y evitar el dolor es la medida de todas las cosas, esos animales obtienen una alta puntuación en el área del placer y se libran de los sufrimientos psicológicos complejos como la ansiedad y la decepción. Así que están lejos de experimentar todas esas cosas que afectan. Fijaos hasta qué punto los mismos estudios científicos psicológicos nos están advirtiendo, cuidado porque todo en la vida no puede ser la búsqueda del placer y evitar el dolor, porque si no, Chispa que está arriba ahora perdiéndose el culto es la más afortunada del mundo. El lenguaje del reino de los cielos es contracorriente porque si bien el placer y la felicidad son importantes, son cosas buenas, hermanos, no son las únicas cosas buenas que encontramos en la palabra, ni que vas a encontrar en tu vida. No solamente debe importarnos cómo tú y yo nos sentimos por dentro, sino en qué ocurre a través de nuestras vidas fuera. Todo eso tiene que ver con lo que estamos predicando y enseñando este año entero. Nuestras vidas tienen que ser de bendición para los demás. Nuestras vidas tienen que ser de impacto para los demás. Tu vida tiene que ser un reflejo para los demás del amor de Dios. Tu vida tiene que ser un reflejo de que Dios está haciendo cosas buenas en ti y que los demás digan, ay amigo, pues yo en medio del dolor no quiero quitarme de en medio. Yo quiero vivirlo y sufrirlo como tú lo estás. Porque encuentro que ahí hay un verdadero sentido.
Ahí está el centro de la visión divina de la vida. ¿Cuál vemos? Hecho perfección. ¿Quién? Dios. En Jesús que vino dejando su trono, lo hemos cantado, ¿verdad? Y lo cantaremos después. Que dejando su trono quiso hacerse hombre y adentrarse en medio del dolor humano. Mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Leeros los evangelios de una tacada. Y anotad cuánto dolor y cuánto sufrimiento encontramos. A ver si el mundo del Nuevo Testamento es diferente al nuestro. Hermanos, eso es hedonismo al 100%. Dar, hacer a lo máximo, dar máximo. Sin embargo, Jesús hizo lo contrario. He puesto ahí una frase. Jesús no huía de los problemas, los buscaba. No me ha martirizado de una manera esta semana. Jesús no es que fuera masoquista y que fuera problemas. Jesús no evitaba, no huía de los problemas, él los buscaba. ¿Por qué? Porque era la mejor forma, amor de Dios. Porque era allí, en medio de los problemas, donde se necesitaba el amor de Dios y la restauración de Dios. La obra que Dios quería hacer en las personas, solucionar sus vidas, era solucionar sus problemas, era ayudarles a encontrarles con aquel que podía solucionar su vida presente y futura, aquel que podía perdonar sus malas decisiones y sus pecados. Allí es donde Jesús quería entrar. Y recordad de nuevo Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, que llevamos desde noviembre recordándolos. ¿Para qué he venido? Cumplimiento de Isaías. Y ahí Jesús habla de pobres, de quebrantados de corazón, de cautivos, de ciegos, de oprimidos. Y yo me gusta pensar que ahí hay un punto suspenso. Con su vida Jesús nos mostró que es necesario pasar al otro lado del lago. Y cuando vamos al Evangelio de Marcos, los que estáis haciendo el estudio inductivo, hablábamos hace unas semanas de salir de la trinchera para encontrarse, en este caso, Jesús con el endemoniado Gadareno. Carlos, Jesús está enseñando. Ahí vino la enseñanza de la parábola de la buena semilla. Ahí vino la enseñanza de la parábola de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Jesús estaba rodeado de personas que querían escucharle, que estaban atentos a él, estaba rodeado de ojos atentos, de oídos atentos, de gente escuchándole, y los discípulos podían pensar, pues ya está, aquí está para lo que. Una pasada, hermanos, ojalá en el cielo tengamos un ratito a todos juntos estar escuchando, por lo menos para revivirlo. Pero cuando Jesús ve, Él conoce los corazones, ve lo que allí está ocurriendo, de que se hace la noche y le dice a sus discípulos, vamos a la barca, que tenemos que ir. Y hay un endemoniado que necesita. Y llegan y se encuentran con el endemoniado Gadareno, primer misionero. Bueno, el Señor por el camino demuestra el poder sobre los vientos y sobre el mar cuando se levanta la tempestad. Y sus discípulos aprenden que Jesús tiene poder, que no solamente son palabras vanas, sino Jesús empieza a demostrarles el poder de Dios sobre todo lo sobrenatural. Y cuando llegan y se encuentran con este endemoniado y le sanan y le liberan, y este endemoniado se quiere ir a la barca, dice, pues yo me voy con vosotros, yo aquí no hago nada. No, no, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho en su vida. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros sí nos vamos a la barca y volvemos de nuevo al otro lado. ¿Por qué? Para enseñarnos. No, es que allí está Jairo, que necesita que su hija sea sanada. Y en medio del tumulto hay una mujer con flujo de sangre que lleva 18 años
que necesita ser sanada. Hermano, Jesús no buscó la comodidad de la pradera. Jesús buscó meterse en el problema de los demás, ser de impacto, donde realmente, ser de bendición donde hay que ser de bendición. Esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Es cuándo fue la última vez que te metiste en un problema con tal de demostrarle a alguien el amor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste, esto me va a costar un problema, pero me lanzo? Esta persona necesita ayuda, pues yo le voy a ayudar, porque el Señor es lo que me da. ¿Qué podríamos hacer como iglesia para buscarnos unos cuantos más de problemas? Porque, hermano, aquí estamos muy bien, pero problemas ahora mismo ninguno, ¿verdad? Bien, estáis cómodos, la calefacción está bien, hay frío, digo calor, a Fernando que lo cambie, que no, música suena fuerte, un poco más fuerte de lo habitual o no. Eso es el sumum de la vida cristiana, es todo el problema que tenemos que solucionar, eso es mirarnos el ombligo y quedarnos en la tierra. Y a menos estemos dispuestos a meternos en el barro de las vidas de las personas que están destrozadas, no estaremos siendo ejemplo de lo que es Jesús. Si quieres una pista, sácate un extracto de tu último mes, de tu cuenta bancaria y piensa cuánto es para tu disfrute y cuánto ha sido para mostrar el amor de Dios a los demás. O mira tu agenda del último mes y di cuánto ha sido para mi disfrute y cuánto ha sido para mostrarle el amor de Dios a los demás. El reino, cielos, hermanos, es ir contra. En una cultura que te dice sé tú mismo, cuida de ti mismo, exprésate, confía en ti mismo y mímate, Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día. Sabiendo que a mí me persiguieron, que nos van a perseguir. Jesús no pide a sus discípulos que se entreguen a la eterna y a la agotadora búsqueda del placer, ni a la inútil evasión del dolor, sino a un amor sacrificial, un amor a Dios, meterte en problemas. La búsqueda del placer a toda costa está sumiendo, hermanos, a este mundo en dos terribles. Por una parte, un materialismo atroz que lo que está causando es que nuestro afán por cada vez tener más y mejor, lo que está provocando más desigualdad y más injusticia social. Lo veas, no lo veas. Sea aquí en Zaragoza, sea en algún. Pero tu búsqueda y la mía solamente es tener más, acumular más y cada vez mejor, cambiar de móvil cada 6 meses, porque sí, cambiar de ordenador cada 6 meses, porque sí, cambiar y ampliar tu plan de Netflix, porque sí, si eso es todo en la vida, lo único que vamos a seguir acumulando es desigualdad social, desigualdad. Pero la otra gran búsqueda tiene que ver con la revolución. Como la ley de Dios es aprobada, como esto es para otro tiempo, como es una estupidez suprimir y reprimir tus instintos más básicos, como eso es lo que toca, pues entonces argumentemos y montemos un sistema que nos ayude a vivir con la conciencia medianamente tranquila. ¿Que te has pasado una noche? La píldora del. ¿Que te has pasado y te das cuenta dentro de 3 meses? Pues abortas. Bueno, la libertad sexual, la revolución sexual, lo único que está trayendo, que a lo mejor yo estoy equivocado, si es así, después hablamos y me lo explicáis porque si no yo no lo entiendo. Lo único que está provocando es la cifra más alta de la historia de abortos, el aumento escandaloso de divorcios,
la adicción más que nunca y más fácil que nunca a la pornografía, la infidelidad matrimonial más que nunca, más tráfico de personas y menos seguridad en la identidad de género. Pero no tener relaciones antes del matrimonio, eso es una estupidez. Pregunto yo, ¿qué tiene más repercusión? Ya en el discipulado. Aún no conozco a nadie, al menos nadie me lo ha dicho, que se sienta avergonzado y que cambiaría eso de mantenerse fiel y no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Habiendo pasado por ahí, diga, pues vaya tontería que hice, 7 años para ahora estar disfrutando de esto en él. Lo hubiera cambiado. Si hay alguien aquí, no levante la mano, después me lo dice. Vamos, pero creo que es más bien al contrario. Creo que es más bien al contrario. Y nuestra sociedad nos está llevando, por una parte, a montar ONGs para solucionar problemas que no se quieren solucionar. Poner parches aparentes para mitigar el dolor cuando lo que estamos haciendo es provocándolo más que nunca. ¿Y tú y yo nos estamos dejando influenciar por eso? Son problemas en los que Dios te llama a que te metas para poner solución. Creo que, hermanos, Dios nos está llamando a voces que nos metamos. Es que son complicados. Es que ¿cómo lo voy a hacer? Si hubierais estado esta mañana en la clase de Salomón, lo primero que hubierais aprendido es que Salomón se encontró totalmente indigno e impotente para llevar a cabo la tarea que Dios le había dado. Pero pidió sabiduría al Señor, le pidió que le guiara y el Señor lo hizo. Y así es como tú y yo deberíamos encontrarnos cada vez que entramos el Señor. Porque no hacemos nada, ¿sabéis por qué? Porque Jesús ya dijo que separados de mí, nada podéis hacer. Y al final desconfiamos del poder de Dios, creyendo que somos nosotros los que no podemos hacer nada. Lo que hacemos es desconfiar del poder de Dios que ha dicho, mi grandes maravillas, pero no son nuestros problemas. Hermanos, el reino de los cielos es contracultura, pero el reino de los cielos es esperanza. Vamos a seguir con la lectura de Hechos 17, los versículos 24 hasta el 34. Porque Pablo tomó el desafío de los judíos, de los fieles que le preguntaban en la sinagoga, pero también de los que estaban en la calle, del pueblo. Estaba en la calle preguntándose, ¿de qué habla este? ¿De qué cosa extraña está hablando este? De un tal Jesús y además de la resurrección. Pues Pablo coge ese desafío y les dice versículo 24 en adelante. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, él no habita templos hechos con manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, viento, todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle dado
Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, dándose con. Dentro de los cuales estaba Dionisio y una mujer llamada Dámaris y otros. Tenéis el privilegio de visitar Atenas. Antes de subir al Areópago encontraréis monumento precisamente a este Dionisio, primer cristiano, como testimonio de que hubo acto de la palabra de Dios. Hermanos, creo que el ser humano fue creado por Dios con un propósito. Pablo nos lo dice aquí, encontrar a Dios. Ese es el contraste enorme de todo lo que hemos hablado, de Pablo y de estos epicúreos y estoicos que estaban allí. Que unos pensaban que ser sabio era buscar el equilibrio en el placer, otro que ser sabio era evitar el dolor, y Pablo dice, no, realmente ser sabio es encontrar a Dios. El principio de la sabiduría, hemos visto esta mañana, es el temor del Señor. Pues en Dios se encuentra la vida, el aliento y todas las cosas. Tú ya lo dijo, ¿verdad? He venido para traer vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios no está lejos, sino que puede ser hallado. A diferencia de las inalcanzables deidades, Partenón, estaban arriba, dando y pasando. Hermanos, termino. Isaías 50. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase, el cual tendrá de él misericordia, el don nuestro. ¿Cuál será? Ese es el deseo de Dios para tu vida. Que si estás aquí no sea de uno de los que se burlan, no uno de los que desean buscarle y decir, Dios tiene mucho más que ofrecer. Dios tiene un sentido más profundo de la vida, ya de dármelo bien, disfrutar después del trabajo, quedarme en casa. Que Dios quiere que tu vida sea una vida que impacte tu entorno, que te metas en problemas como Él se metió con tal de solucionar, porque ahí está la esencia del reino de los cielos que se ha acercado, en que Jesús quiso venir a este mundo para salvar tu miseria, salvar tu problema y salvar tu falta de propósito. Oramos al Señor.